Buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia, evento que es parte del cuarto ciclo de conferencias impulsado por la Universidad Autónoma de Nuevo León e impartido por la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y que hoy se efectúa en este recinto. Nos sentimos engalanados por la presencia de las siguientes autoridades. Licenciado Francisco Valdés Treviño, vicepresidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Nos acompaña también el profesor Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. También está en el presidium la licenciada Georgina Nájera Ruiz, asesora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior. Y quien va a impartir la conferencia el día de hoy, el maestro Gerardo Merla Rodríguez, miembro y expresidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Entre los invitados a esta conferencia están presentes los miembros de la Sociedad de Historia. Integra también nuestra lista de invitados los maestros de las diferentes preparatorias, alumnos presentes de las preparatorias 7 y Pablo Olivas Centro, y quienes presencian esta conferencia a través de Internet. Le solicito amablemente al licenciado Francisco Valdés Treviño que nos dirija un mensaje para dar inicio a este trascendental evento. Muy amable, maestro. Jóvenes y compañeros estudiantes, me es sumamente grato venir a este acto por varias razones. Entre otras, voy a mencionar una personal, porque tuve el honor de ser maestro universitario y más de 20 años fui maestro en la preparatoria número 1, cuando nada más había unas 5 preparatorias en la universidad. De tal suerte que me siento como en casa. Me es muy atractivo que ustedes escuchen este tipo de conferencias. No va a ser una clase tradicional, no. Y aquí entra otro motivo por el cual tengo mucha satisfacción de estar presente y hablar con ustedes. Me parece que es todo un éxito que la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León hayamos firmado un convenio mediante el cual los integrantes de la Sociedad de Historia conversamos con los estudiantes de las preparatorias. Traemos algunos temas que muchos de ellos no se tocan en las aulas, pero sin embargo son importantes porque han sido trascendentales en la historia de México, en la historia del país donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos, donde seguramente nos vamos a morir aquí, en fin, en nuestra patria. Por eso, la mayoría de los que damos estas pláticas en las preparatorias nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos, como seguro estoy que así se encuentra el maestro Merla, porque hemos pisado las mismas aulas y hemos dado clase en las mismas aulas. Y ustedes los vemos más que como discípulos, como jóvenes amigos. Me da mucho gusto, pues, que representar a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística en este evento. Ojalá les sea provechoso. Muchas gracias. Gracias, maestro, por este mensaje a manera de apertura que acaba de dirigirles a nuestros jóvenes estudiantes. Queremos solicitarles a quienes nos acompañan en el presidium que pasen a ocupar sus lugares a fin de
dar inicio a la conferencia del licenciado Gerardo Merla Rodríguez. Antes de dar inicio a su conferencia, me voy a permitir leer parte del extenso currículum del maestro Gerardo Merla Rodríguez. Nació el 15 de junio de 1945. Entre los estudios realizados, es egresado de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, donde estudió en el periodo de 1961 a 1964. Egresado asimismo de la Escuela Normal Superior del Estado, en la especialidad de Ciencias Sociales en el periodo 66-70. También egresado de la Escuela Normal Superior de México en la especialidad de Geografía en el periodo de 1972 a 1977. Realizó estudios y egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde cursó la licenciatura de Historia de 1981 a 1986 y la maestría de Enseñanza Superior en el periodo 1998-2000. En cuanto a su experiencia profesional, fue maestro de Historia de México, Ciencias Sociales y Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México de 1978 a 1992 y fue jefe del Departamento de Licenciatura de 1991 a 1992 en la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Maestro de Ciencias Sociales y coordinador general de colegios en la Escuela y Preparatoria Técnica Médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el periodo 1993-2006. Fue presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística en el año de 1984. Investigador en el Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el periodo 1987-1993. Investigador en el Centro de Investigaciones Urbanísticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1975-1977. En cuanto a publicaciones, ha publicado los siguientes textos: Monterrey, Integración Regional del Área Metropolitana, 1940-1985. Otro texto es La Región Noreste de México, Consideraciones Generales, Cuadros Geoestadísticos. Nuevo León, Geografía Regional, es otra de sus publicaciones. Otra más es el río Santa Catarina en el Valle de Monterrey. Y así podía extenderme, pero por petición del maestro se dan estos datos que consideramos importantes. Dispongámonos a escuchar la conferencia del maestro Gerardo Merla, que se titula, como ustedes lo ven, Echeverría y López Portillo en el contexto de la crisis mexicana. Adelante, maestro. ¿Sí se puede? Acabo de ver ayer en la Capilla Alfonsina la inauguración de la capilla en 1980 durante el gobierno de López Portillo y cientos de obras que dejaron ese periodo de gobierno de un tipo de economía compartida que sigue a un desarrollo económico que se le tituló de sustitución de importaciones y de desarrollo estabilizador, que venía desde que terminó la
la revolución, y desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho, 1940, hasta el gobierno de Salinas de Gortari, y donde Enrique Krause, uno de los historiadores contemporáneos, le llama a él la presidencia imperial. Yo creo que nunca se equivocó el don Enrique Krause al imponer ese nombre, ese título a este periodo de la historia contemporánea de México. En 1971 voy a iniciar con un discurso de Hugo B. Margain, que era secretario de Hacienda con el presidente Echeverría. Dice: hemos vivido una época prolongada de crecimiento económico que no corresponde al aumento de la riqueza efectiva del pueblo, ya que persiste una distribución desigual del ingreso. No podemos aceptar que aumente el ritmo de endeudamiento externo. Debemos esforzarnos por aumentar nuestras exportaciones para nivelar la balanza comercial. No podemos seguir subsidiando a determinados renglones de la actividad económica a costa de endeudar al país. Tenemos la obligación de captar recursos internos adicionales para buscar un equilibrio presupuestal. En este periodo se agudizan fenómenos como inflación, déficit presupuestal y desequilibrio en la balanza de pagos, altos niveles de endeudamiento, desempleo, caída de ingresos per cápita por habitante y un nivel de vida bajo. Los que hemos vivido parte de esa época tuvimos el anverso y el reverso, ¿verdad? Tuvimos ese periodo que nos marcan los historiadores, Aguilar Camín, González Casanova y los historiadores de la época, y Enrique Krause, que nos hablan de un periodo difícil, completamente difícil, donde cae todo. El dólar de 12.50 que había tenido ese desarrollo estabilizador durante un largo periodo, se va a 20 pesos por dólar, después se va a 70 pesos por dólar. Hay un desequilibrio de las balanzas, de la balanza comercial, hay un endeudamiento interno muy fuerte, primero hacia el interior, después de los bancos extranjeros para pedir dinero para el desarrollo de México. Vamos a ver en la siguiente filmina, aquí está Echeverría, político, nació en la Ciudad de México en el 1922, estudió Derecho en la UNAM y ocupó diversos cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional y en la administración pública. Y en 1970 fue electo presidente de la República. Ahí marco dos elementos. Durante su gestión se crean el Infonavit y la Universidad Autónoma Metropolitana. Los territorios de Quintana Roo, California y Baja California Sur se convierten en estados. Bien, y las presiones económicas obligaron a su gobierno a devaluar el peso, poniendo fin al desarrollo estabilizador del 40 al 70. No incluimos hasta Salinas de Gortari, solamente hasta 1970, cuando inicia el gobierno de Luis Echeverría. Les voy a seguir comentando cada uno de los pasos. Adelante. En ese periodo se descubren grandes yacimientos de petróleo, fíjense. Todavía el presidente actual electo, Enrique Peña Nieto, viajó a Europa y América del Sur, que son las áreas geográficas donde fluye nuestra economía, a ofrecer ya la apertura del petróleo de Pemex a los inversionistas extranjeros. Desde esa época, desde los años 70, se descubren grandes yacimientos petroleros en el Golfo de México. ¿Quién no ha ido a Tampico, a Tuxpan o a Veracruz y vemos los chapopotes en las olas, cuando andamos metiéndolos ahí en las olas andan? Recuerden que toda esa zona es completamente petrolera y hay un gran desarrollo de esta industria. Ustedes ven el complejo Cantarell, que fue el que produjo más petróleo durante los fines de los años 70 y principios de los 80. Vean qué hermosura de plataforma. Se llega en helicóptero,
Los trabajadores van de Ciudad del Carmen hasta la plataforma en helicópteros y ahí están trabajando en la explotación de pozos petroleros profundos. Adelante. Ustedes ven ahí, estamos viendo el mapa de México. Vean cómo el Golfo de México es un área eminentemente de explotación petrolera. Aquí está la sonda de Campeche, frente a la isla del Carmen, aquí está la isla del Carmen, de donde se llevan trabajadores petroleros a las grandes plataformas. Poza Rica, la costa de Tamaulipas y una parte de Nuevo León en la región gasífera. Esa es la riqueza, esta es la gran riqueza de México y que lo proyecta como siempre lo ha proyectado y hemos vivido, los grandes presupuestos nacionales viven en función de nuestra riqueza petrolera. Los préstamos del exterior están en función de la riqueza. Recuerden, siempre el que presta dice cuál es la garantía. Y la garantía de México es su petróleo. Como lo es en Venezuela, como son los países del Golfo Pérsico, como es el norte de África, son países que tienen grandes recursos petroleros y en base de esos recursos petroleros fincan su desarrollo económico. ¿Vamos bien con este hermoso mapa de México? Vean, aquí está Monterrey, las grandes refinerías, corren todos, el petróleo se lleva a Salina Cruz y de aquí en barco se lleva a los diferentes puertos, hasta acá está Ensenada, aquí en Rosarito se deja el petróleo para las gasolinas de todo el país. Pocos países tienen esa gran cantidad de recursos y México los tiene. Todavía, yo creo que la mitad del presupuesto nacional está en base de los grandes recursos del petróleo que nos da esos recursos que nos dio la naturaleza. ¿Vamos bien con la naturaleza? Bien, el siguiente. Acá ya estamos a nivel internacional. ¿Se fijan? En esa época se manejó mucho el término países del tercer mundo, países no alineados. Aquí está México y México estaba inserto en los países del tercer mundo. ¿Se fijan? El third world, aquí está, el tercer mundo era los países subdesarrollados. Hoy se les dice países emergentes, se les dice países en desarrollo y México está inmerso en ese grupo de países emergentes, en desarrollo. Parece que no hemos salido de allí, ¿verdad? Pegados a los grandes países ricos, a los grandes países que requieren esa energía para sus grandes industrias. Y México es uno de los que poseen esos grandes recursos. Si ustedes observan aquí, en el norte de África y Medio Oriente, es donde están los grandes países exportadores de petróleo, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Libia en el norte de África, Argelia, son los grandes productores. Y esos países que formaron la Organización de Países No Alineados, ni con el primero ni con el segundo mundo, recordemos, los países del primer mundo son los países ricos, ¿sí? Primer mundo, los países ricos. El segundo mundo eran los países socialistas, ¿verdad? Entonces los países no alineados decían ni con uno ni con otro. Somos los países no alineados, somos un grupo de países ricos que tenemos grandes recursos. Lo que pasa es que los pueblos eran pobres. Ricos en cuanto a una enorme potencia de reservas de petróleo, pero pobres porque la mayoría de la población no salía de ese proceso de desigualdades. Los monarcas en grandes palacios, con muchos lujos, con gran derroche de recursos, pero el pueblo sumido en la pobreza. ¿Estamos de acuerdo? Había un enorme desequilibrio entre el rico y el pueblo que estaba sumido en la pobreza. Aquí están los países ricos,
Europa Occidental, Norteamérica, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, los grandes países. Todavía China dentro de ese grupo de países socialistas, se fijan, y Rusia también, que ahora ya sabemos que en 1989, cuando cae el muro de Berlín, ¿se acuerdan? Cae el muro de Berlín y los alemanes orientales ya pueden pasar a Alemania Occidental, hay un flujo ya, se cae el muro, se caen los países socialistas y se diluye la Unión Soviética. En esa época se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Estamos de acuerdo? Este enorme país, miren. A fines del siglo pasado, me tocó entrar a Quebec, en la provincia de Quebec, en Canadá, y me dice la guía turista, anuncia íbamos en el autobús, pasando de Estados Unidos a Canadá, y dice, bienvenidos al país más grande del mundo. Con un orgullo, era canadiense ella. Terminamos, nos fuimos a comer a un restaurante allí en Quebec, y le dije, mi estimada amiga, está usted equivocada. ¿Por qué, maestro? Le dije, el país más grande del mundo es la Federación Rusa, o sea, Rusia. Dijo, no, maestro, si se acaba de desaparecer. Ellos, cuando oyen el término diluir, creían que había desaparecido la Unión Soviética completamente y no había pasado nada. No, desaparecieron las 15 repúblicas, se diluyeron, se independizaron, pero quedó Rusia como el país más grande de la Unión Soviética, con 17 millones de kilómetros cuadrados, y Canadá solamente tiene 10. Y dijo, ay, maestro, pues es que yo no leí eso, no, le dije, pero es bien importante que lo sepa porque usted es guía de turista, y los guías de turistas deben de tener conocimiento inmediato de lo que está pasando en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y al lado nuestra gran potencia, los Estados Unidos de América, con grandes recursos naturales. Hay gente que dice, es que no tienen petróleo, por eso no lo compran y lo compran los países pobres. No, es uno de los grandes productores de petróleo, Estados Unidos de América. Solamente aquí en Texas es una enorme producción de petróleo y de gas, y en todo el territorio norteamericano. Pero desde luego que ellos guardan en reservas el gran potencial de la energía y lo compran más barato hacia afuera para seguir manteniendo su potencia económica. Un país que no cuida sus recursos es un país que puede ir al debacle como tal. Y Estados Unidos cuida esos grandes recursos naturales. México ha ido de una explotación muy débil de 20,000 barriles de petróleo a casi 2 millones de petróleos diarios de barriles para venderlos al mundo. Y tuvimos una época, que es esa época que estamos viviendo, con un enorme desarrollo económico en base a que el precio del petróleo subió como espuma durante un proceso mundial, y México obtuvo grandes recursos petroleros en base a esos recursos energéticos. Siguiente. ¿Qué otras características vemos de Luis Echeverría? Durante su gobierno, con un estilo personal de gobernar muy peculiar. ¿Qué es eso de un estilo personal muy peculiar? Me tocó estar en algunas reuniones en esa época. Era apenas maestro de secundaria, y en algunas reuniones que hizo era un personaje fuerte, don Luis Echeverría. Aquí está el licenciado Valdés, que fue secretario de gobierno durante el gobierno de Zorrilla Martínez, licenciado, ¿verdad? Fue secretario general de gobierno, y era un hombre poderoso, fuerte. Hacía reuniones constantemente, don Luis Echeverría. Creaba comisiones tripartitas, se sentaba
y a veces duraba hasta 10 horas sin levantarse, dice Enrique Krause, sin ir a orinar. Mientras que todos estaban parándose constantemente, cada 3 horas ahí iban al baño, el señor fuerte se quedaba sentado, oía todas las peticiones, levantaba, hacía grandes promesas. Se cuenta, hay un chiste en esa época que decían que llegó un pueblo que les dijo, les haré carreteras, hospitales. Él prometía todo. Se fijaron ahora nuestros candidatos, prometían hasta el cielo y los ángeles y todo, prometen. Y dijo, y les voy a hacer el puente que ustedes necesitan. Y le dijo uno de los pobladores, señores, que aquí no hay río, se los hacemos, un río. O sea, las promesas eran del tamaño del mundo. No dejaba de hablar. Enrique Krause, Cosío Villegas le llama el predicador. Tenía incontinencia verbal, decían. Hable y hable, hagan de cuenta el maestro Merla. Hable y hable y hable, y promete y promete y promete. Y decía, si el voto popular me lleva a la presidencia, era el único candidato. Y así pasaba, por eso le llamamos ahí muy claro, estilo personal. Primero, restañar la fractura política del movimiento estudiantil del 68 y hacer frente a guerrilleros y secuestradores. Fíjense, secuestradores ya desde esa época, los años 70. Ahorita es a diario. Si no hay balazos y secuestros y extorsiones y todo eso, como que decimos, ¿están enfermos estos o qué? ¿Qué está pasando, verdad? En septiembre, el 17 de septiembre de 1973, don Eugenio Garzazada, empresario de Monterrey, el de la cervecería Cuauhtémoc, es secuestrado por guerrilleros de la Liga 23 de septiembre. Vino al velatorio don Luis. Lo pusieron como campeón los empresarios. Le reclamaron el estado de inseguridad, le reclamaron lo de la guerrilla, le reclamaron lo del estado de Guerrero, donde estaba allá Lucio Cabañas, en la sierra, se había levantado en armas el profesor Lucio Cabañas, allá en Guerrero. Genaro Vázquez, otros guerrilleros. Aguantó como los regaños de los empresarios. Los empresarios, un grupo de empresarios estaba en contra de esa política y en contra de que el Estado no enfrentara como debía ser a esos grupos que se habían levantado. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso el secuestro y el asesinato de Eugenio Garzazada. ¿Estamos de acuerdo? El 12 de diciembre del 74 se firma en las Naciones Unidas la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que proclamaba soberanía plena sobre recursos naturales y la libertad del régimen político. En esa época, Salvador Allende gobernaba Chile. Un golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet. Los aviones de la Fuerza Aérea Chilena bombardean el Palacio de la Moneda y cae muerto el presidente Allende. Echeverría rápidamente respalda al gobierno de Allende en contra del golpe militar fraguado en los Estados Unidos. Fraguado el golpe militar desde los Estados Unidos, porque era un gobierno socialista. ¿Estamos de acuerdo? Y todo lo que oliera a comunismo en esa época era perseguido. Y Echeverría va y apoya al gobierno socialista. Y miles de chilenos vienen y se refugian a nuestro país para protegerse
de la muerte en las cárceles de allá de Chile. Y unos años después en Argentina, otro golpe de Estado de Videla. Cientos de argentinos se vienen a México asilados por el gobierno de Echeverría para protegerlos. Tenía lados buenos, ¿se fijan? Lados negativos, como todas las personas, anverso y reverso. ¿Estamos de acuerdo? No somos perfectos los seres humanos, y los gobiernos y los gobernantes menos. Tienen que tener defectos, ¿sí? Vamos bien. La Carta de los Derechos y Deberes Económicos del Estado que proclamaba, bien, la Carta de los Derechos. Se le hacía pequeño el mundo de México a Echeverría y sale a viajar por el mundo a proclamar la Carta de los Derechos y Deberes. Era tan fuerte don Luis que se le hacía pequeño México y se lanza a la conquista del mundo. El avión presidencial Benito Juárez lo traía, pobrecito, yo creo que ya la llanta muy rayada, las alas ya todas caídas. Todavía ustedes se fijaron, el TP-1, que es el avión presidencial del gobierno mexicano, es el que llevó a Peña a Europa. Es el mismo avión presidencial, ya está muy viejito. Están pidiendo un presupuesto ya para cambiarlo y no lo han podido cambiar el avión presidencial. Digo, compárenlo con el Ace Force One, ¿verdad? El avión presidencial norteamericano, ¿verdad? Que están constantemente cambiando el Boeing 747 para que viaje el presidente Obama a todo el mundo. Ellos no son presidentes de los Estados Unidos, son presidentes del mundo. Ellos abarcan el mundo como en su política. Y Echeverría recorre el mundo proclamando la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Ya se los comenté, se piden préstamos. No había para elevar el gasto público. ¿Se acuerdan lo que les dije yo de la universidad? Invierten gran cantidad de infraestructura, caminos, puentes, hospitales. Las universidades públicas tienen un enorme desarrollo. Me acuerdo que el doctor Luis Etod, el doctor Piñeiro, que eran los rectores de esa época de nuestra máxima casa de estudios, obtienen grandes recursos y comienza a crecer nuestra universidad. Pero no nada más la de Nuevo León, todas las universidades del país tienen un auge tremendo. Para don Luis no había ningún problema. Oiga, le decían los secretarios de Hacienda, no hay dinero, don Luis, háganlo en las maquinitas para hacer billetes. Pero no tenemos, la maquinita está descompuesta, pidan prestado. Como las familias, muchas familias dicen, oye, no tenemos para irnos de vacaciones, vamos a pedir prestado, sácalo de la tarjeta, acabo después lo pagamos. Era don Luis, era ese tipo de política de un gran desarrollo muy acelerado, por eso decía Cosío Villegas, este señor creía que el sexenio era un semestre, estaba tan acelerado en hacer todo que lo quería hacer en pequeños espacios, pero quería hacer todo en este proceso. Adelante. Ya está explicado, ¿verdad? Lo primero, ¿se fijan? Los ingresos auguraban una época de prosperidad. Todavía auguran una época de prosperidad. Inagotables. Pero nomás que recordemos que el producto, el recurso natural del petróleo, sí es agotable, no es inagotable. Es un recurso limitado. Tiene un número de años donde la reserva se puede terminar. ¿Vamos bien? Y se requieren otro tipo de alternativas para el desarrollo. No podemos estar fincando todo en eso, en la venta del petróleo. La CONAPO, ¿se fijan? Se crea la CONAPO para planificar la familia. Había un crecimiento del 4% de la población,
había que limitarla. 48 millones de mexicanos y en 1900 llegamos a 67 millones de mexicanos en esa época. Había que hacer un plan para detener el incremento poblacional. El problema es que en esa época se integra la mujer a la actividad económica. La mujer estaba en su casa, se casaba, tenía que estar en el hogar atendiendo a su niño y a su marido. No había problemas, había estabilidad económica, pero comenzó a fallar la estabilidad económica. Había crisis. ¿Y qué pasaba? Si la mujer estaba preparada, dice, espérame, yo voy a ir a trabajar también. Y comienzan a trabajar los dos. Y comienza otro nuevo proceso de integración. Ya la integración de la mujer es absoluta. Me acuerdo que en la Facultad de Leyes, maestro Panchito y mi estimado maestro Joel, eran puros hombres, ¿sí o no? FIME no se diga. En los osos allí de FIME, 2 mujeres, cuando mis hijos estudiaron en esa facultad, 2 o 3 mujeres, hombres. Ahorita ya hay un gran porcentaje. En la Facultad de Leyes hace poco estuvimos con el maestro José Luis, el director, la mayoría mujeres en la Facultad de Leyes, estudiando como abogados. Tengo una hija abogada también. Así es que figúrense ustedes los cambios de la política cultural y la política de población. Proyectó un liderazgo en el ámbito del tercer mundo. ¿Se acuerdan lo que les comentaba ahorita? No quería ser nada más líder de México. Él proyectaba su imagen hacia el exterior. Promovió el sistema económico latinoamericano, el CELA, Sistema Económico Latinoamericano, y la Naviera Multinacional del Caribe. Era una persona activa, tenía su secretario de Hacienda, su secretario de Relaciones Exteriores y estaba constantemente trabajando hacia el interior y hacia el exterior. Me comentaba, me acuerdo, el arquitecto Cortés Melo, cuando me tocó trabajar con él en el plan de desarrollo metropolitano, me decía el arquitecto, en 1974 por ahí, dice, asistimos, Merla, a un congreso de arquitectos urbanistas a Vancouver, Canadá. Íbamos a poner nada más una ponencia, iban 2 aviones repletos, parientes de los políticos, amiguitos, amiguitas, lleno. El congreso fue una sola intervención y los demás era pura pachanga diaria. Se gastaban dineros y dineros y dineros en nada, nada, nada. El maestro Ángel Basol Batalla de la Ciudad de México me decía, fuimos una vez y un biólogo llevó un estudio sobre una flor de allá para Japón. Igual, dice, el avión repleto de gente que iba a pasearse. Se gastaba el dinero en grandes cantidades. Debido a eso le llamamos crisis, ¿estamos de acuerdo? De que se gastaba a veces lo que no se tenía. O que se gastaba en función de préstamos. Verbigracia muchas familias que gastan en función de los préstamos, no en función de lo que tienen en la bolsa, ¿verdad? La Conferencia de los Derechos del Mar se pronunció en la zona exclusiva de 200 millas. Un triunfo de Don Luis. El mar patrimonial de las famosas 12 millas se amplía hasta las 200 millas de la extensión de los mares, que después fue adoptada por la mayoría de los países del mundo. O sea, no nada más debíamos explotar las 12 millas, sino las 200 millas que ahorita México está reclamando para, ¿se acuerdan? Los pozos profundos en aguas profundas del Golfo de México. México está reclamando ya ese tipo de medidas. A mediados del 76 fracasa el modelo populista, el dólar se desploma y la deuda externa se había triplicado. La siguiente. El 2 de octubre del 68, ¿se acuerdan? Se acaba de cumplir 44 años de la represión en Tlatelolco, en el Distrito Federal. Los estudiantes de un pleito entre Poli-Uni, entre la UNAM y el Politécnico, se deriva una represión
por el miedo. Recuerden que venían las Olimpiadas del 68, ¿se acuerdan? Las primeras Olimpiadas de un país subdesarrollado en el mundo y las primeras que se transmitieron por televisión a todo el mundo, desde aquí de México. El gobierno de Díaz Ordaz tenía miedo y entonces manda al ejército a aplacar el problema de los estudiantes. ¿Quién era el secretario de Gobernación? Echeverría, ¿se fijan? A él le achacan la represión del 68 y por eso cuando él llega al poder trata de restañar las heridas que había dejado la represión de 1968. Adelante la siguiente. Se cuentan entre 200 y 300, otro autor dice 500 gentes, no, nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? Las muertes, ustedes recuerden los grandes asesinatos también, nunca sabemos ni quién fue. Cuando murió Kennedy, ¿se acuerdan? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Cuando murió Colosio, ¿quién fue? Pues quién sabe. Parece que al que pescaron no era y comienza a especular la gente sobre las muertes de los personajes. Aquí era lo mismo. Muchos manifestantes se escondieron. Aquí están las unidades habitacionales en Tlatelolco y fueron a capturar a todos los que pescaron en el edificio. Adelante. Don Pepe, amigo personal de don Luis Echeverría. Desde jovencitos andaban de parranda. Digo, parranda, como estudiantes de la Facultad de Leyes recorrieron la ruta de Cortés, según me comentaban, no sé si a pie, licenciado, no, de parranda estudiantil en el sentido de los recorridos que hicieron. No, ellos no tomaban más que pura agua, ¿verdad? No, se me hace que ni eso, porque no se paraban a orinar. Ah, sí, ok. Ah, que López Portillo sí tomaba. Bueno, vamos a dejarlo así. Ellos recorren el país desde estudiantes, la ruta de Cortés, la ruta de Hidalgo, viajan por barco a Santiago de Chile, recorren Chile, Argentina, desde jóvenes eran muy amigos. Y llegando al poder Echeverría, mi amigo lo lleva a la Secretaría de Hacienda. Y cuando todos estábamos diciendo Moya Palencia para la presidencia porque era el secretario de Gobernación, el candidato único a la presidencia es José López Portillo. Miren nomás la figura de don Pepe, fuerte también, deportista, era golpeador, le gustaba el boxeo, la esgrima, era un atleta perfecto don Pepe. Abogado también, aquí está con la banda presidencial en el Zócalo. Adelante. Aquí vean algunos datos en forma general de don Pepe. La situación fiscal estalló en el anterior, en el 82. Vamos a seguir, expropiar la banca. Adelante. Durante el gobierno, el auge petrolero conduce a México hacia la administración de la abundancia. Este término se subraya mucho durante el gobierno de López Portillo. ¿Qué hacemos con tanto dinero? Se descubrieron grandes, el Cantarell, ¿se acuerdan que pasamos ahorita el pozo petrolero en el Golfo de México? Cantarell, ¿qué hacemos con tanto dinero? Compraron unas máquinas del ferrocarril, iba a ser ferrocarril eléctrico. Se quedaron por ahí tendidas en San Luis, las máquinas. Nunca las pusieron. Se hicieron obras faraónicas. El jefe de policía del Distrito Federal, el Negro Durazo, hizo grandes palacetes. Era el jefe de policía nada más. Los grandes palacetes en Zihuatanejo todavía ahí está. Como grandes mansiones, como lo tenían los emperadores romanos. En el Ajusco hizo enormes. Abundancia enorme de dinero nadando. Doña Carmen Romano de López Portillo viajaba al mundo. Un día no pudieron instalarle bien el piano. Era pianista. Ya ven, la escuela se llama Carmen Romano de López Portillo, la escuela de música.
abrieron un boquete en el hotel para poder meter el piano. ¿Cómo habría de dinero? Era un gran monarca. El recurso era infinito. Había que gastarlo, había que comprar todo lo que se pudiera. Crea Alianza para la Producción, se crea la LOPE, Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Era una cuestión pendiente de los gobiernos populistas. Abrir a la democracia, ¿estamos de acuerdo? Se permite al Partido Comunista tener legalmente sus posiciones. El Partido Acción Nacional, el PAN, crece. Los tenían controlados, pero seguía el poder hegemónico del PRI como partido hegemónico. ¿Estamos de acuerdo? En el 78, otra vez, grandes recursos petroleros. Fíjense aquí lo que dice don Enrique Krause: improductividad, despilfarro y corrupción, más la caída de los precios del barril. ¿Cuándo iban a pensar ellos que se iba a caer el precio del barril? Nunca. Pues gástale. ¿Verdad? ¿Vamos bien? O sea, acabaron con el sueño, dando lugar a una pesadilla. Se acabaron los recursos y ahora ¿qué hacemos? ¿Verdad? En los últimos días nacionaliza la banca. ¿Hay alguna filmina más? ¿Hay otra filmina más? La pesadilla había llegado al gobierno de Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid, el que sigue a López Portillo, tuvo que planear otra vez un nuevo gobierno, caerse de esas nubes donde andaban los gobiernos populistas y hacer una nueva planeación económica, política y social. Muchas gracias por su audiencia. Bien, después de esta exposición sigue una sesión de preguntas y respuestas. Lo vamos a hacer a micrófono abierto. Le pediría al conferenciante que si quiere utilizar aquí el podio para que el micrófono se pase al estudiante que quiera hacer alguna pregunta. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor levante la mano y se les hará llegar el micrófono. ¿Por qué el barril del petróleo bajó de precio tanto? Bueno, yo creo que la política mundial de energéticos, desde el punto de vista, es oferta y demanda. Recuerden que es oferta y demanda. Es el capitalismo. Ahorita vivimos un capitalismo salvaje, ¿verdad? El que de grandes ganancias a las grandes transnacionales, a los grandes capitales. En ese momento hubo tanta oferta de petróleo que comenzó a retener los países compradores, comenzaron a retener el petróleo y se tuvo que bajar el precio a nivel internacional. Y eso llevó a México, que no se había alineado a los no alineados, ¿se acuerdan que les dije? No se había alineado por una razón muy sencilla. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos de América. No podemos estar en contra de las políticas norteamericanas. Somos vecinos medio incómodos, pero somos vecinos de los Estados Unidos de América. No es cualquier cosa, ser vecinos de la gran potencia mundial. Entonces, México está en función de ese proceso global. Recuerden que México no está aislado. ¿Se acuerdan que les dije que por eso, en el caso de Echeverría, con la Carta de los Derechos y Deberes, se lanza al mundo?
Él lanza sus discursos a todo el mundo. Es más, quería ser secretario general de las Naciones Unidas. Don Luis Echeverría, al terminar su mandato, dice, si ustedes quieren, yo puedo ser el secretario general. Él ya se proyectaba a otros niveles, pero la oferta y la demanda del producto petrolero estaba completamente ajeno a lo que él proponía o él pensaba. A ver. La joven de anteojos, ya que está allá. Adelante. ¿A qué se debió la disputa entre el Politécnico y la UNAM? Sí. Recuerden que en el 68, desde julio de ese año, desde julio del 68, había conflictos entre los estudiantes. Principalmente los mismos problemas que siempre se han suscitado entre Poli y Universidad, la UNAM. Pero eran conflictos de hecho estudiantiles, eran en procesos de los mismos recursos, el gobierno apoyaba, recuerden que siempre ha apoyado a los dos grandes centros. La UNAM, pues el 70% del gabinete de Echeverría y López Portillo eran egresados de la UNAM, licenciado, ¿verdad? Eran egresados de la UNAM. Siempre se había apoyado y hay un conflicto interno entre los dos grupos, se meten en la preparatoria 1 y debe de ser reprimido el movimiento por medio de los policías, mandan al ejército, hay un bazucazo en la preparatoria 1 y eso crea el conflicto más grave. En vez de aislar el problema, se crea un conflicto mayor. Si ustedes vieron ahora el conflicto de los normalistas en Michoacán, metieron más de 100 personas a la cárcel y ahorita ya están libres todos. Hubo un arreglo político, ¿estamos de acuerdo? Para acabar con el problema. En ese momento no se da eso, sino que se interviene y se manda al ejército a calmar el problema. ¿Por qué? Porque se hablaba de una intervención comunista, o sea, los comunistas andan metidos en esto y quieren bloquear la Olimpiada de 1968, ¿se acuerdan? Del 12 de octubre de 1968. Entonces, de un conflicto peculiar entre los dos centros universitarios, se crea un conflicto más fuerte por la represión. Y el rector sale a la calle, van a manifestaciones y entonces en el meeting de las tres culturas ya se manda un batallón del ejército, el batallón Olimpia, y entonces se hace ese grado de represión. Como quiera la Olimpiada va a ser importante. Y en julio del 70 va a venir el Mundial de 1970, donde el Rey Pelé es el amo y señor del fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Y donde México pasa a cuartos de final. Y donde Brasil le gana 4-1 a Italia y es campeón. Se llevan a cabo los eventos, estamos de acuerdo, pero había un cadillito para los gobiernos populistas que era la represión de 1968. ¿Había otro compañero allá? Sí. Entonces se podría decir que Echeverría, gracias a Echeverría y a Portillo, estamos como estamos ahorita, o sea, batallando con la economía y todo eso. Si tú te fijas, dice el tema, en el contexto de la crisis mexicana. Dice, yo nací en la crisis, crecí en la crisis, voy a desarrollarme en la crisis. Es crisis permanente, a veces controladas las crisis en función de las estrategias del gobierno, pero muchas veces son incontrolables, pero no porque a veces quieran los gobernantes, sino porque la economía global o los procesos de globalización en el mundo establecen otro tipo de mecanismos. Pero la crisis ha estado presente, ¿estamos de acuerdo? Se agudizó la crisis por los procesos a nivel mundial de inflación, recesión, déficit presupuestales y donde México se vio involucrado, se involucró a ese tipo de procesos. ¿Vamos bien? Pero tienen anversos y reversos, recuerda, ¿sí? Tienen cosas buenas y tienen cosas malas en ese tipo de procesos.
Con la respuesta dada a la última pregunta, consideramos que esta conferencia ha concluido. Les iba a pedir un aplauso al maestro, pues se me adelantaron. Gracias, maestro. Estamos seguros que lo dicho en esta conferencia va a incrementar sus conocimientos sobre historia de México. A todos los presentes les agradecemos su presencia y los esperamos en la siguiente conferencia. Muy buenas tardes.